Bien, ejercicio número 8. Dice, del siguiente esquema, encuentra, inciso A, la capacidad total, inciso B, la carga en cada uno de los condensadores, inciso C, el voltaje en cada uno de los condensadores. Si el capacitor 1 equivale a 16 microfaradios, capacitor 2 a 24 microfaradios y el capacitor 3 tiene un valor de 32 microfaradios. Y el esquema que nos dan es una asociación mixta, tanto en serie como en paralelo. ¿Sí? A comparación de los ejercicios anteriores, vamos a ocupar la fórmula de asociación en serie, ¿sí? Como las fórmulas de asociación en paralelo. Y esta fórmula general siempre la vamos a manejar, ¿sí? De aquí puedo despejar carga, potencial o capacitor. Por lo tanto, vamos a empezar a resolver. Fíjense que el inciso me dice la capacidad total. ¿Sí? Me está pidiendo la capacidad total de todo este sistema que está acá. Bien, por lo tanto, vamos a bajar un poco más abajo. Ahí está bien. ¿Sí? Y ahora vamos a analizar. Estos dos capacitores que están acá están en paralelo. ¿Sí? Se encuentran en paralelo. Por lo tanto, yo debo ocupar estas fórmulas que están aquí en paralelo. Y ahora, si yo me doy cuenta, ¿a qué es igual la capacidad de estos dos condensadores que están en paralelo? Pues a la suma de ellos. Dice el capacitor total es igual al capacitor 1 más el capacitor 2 más el capacitor 3. Como yo solo tengo 2, pues voy a ocupar simplemente hasta el número 2. Por lo tanto, a este capacitor que yo voy a encontrar, le voy a nombrar capacitor A. ¿Esto para qué? Para hacerlo más pequeño. Fíjense bien, este va a ser mi capacitor A. ¿Sí? Y después todo el sistema va a quedar en serie. ¿Sí? ¿Esto para qué? Para hacerlo más simple y sea más fácil de resolver. Por lo tanto, empecemos a resolver. Voy a pillar el capacitor A. ¿A qué equivale el capacitor 1 y el capacitor 2? Vamos a agarrar el lápiz blanco y vamos a empezar a resolver. ¿Sí? Por lo tanto, yo voy a decir, a ver, que el capacitor 1, perdón, capacitor A, vamos a hacerlo acá, capacitor A va a ser igual al capacitor 1 más el capacitor 2. ¿Sí? Por lo tanto, ese capacitor A va a ser igual. ¿A cuánto equivale el capacitor 1? Pues equivale a 16 microfaradios. Voy a anotar esos 16 microfaradios. ¿Sí? Más, ¿cuánto equivale mi capacitor 2? Pues tiene un valor de 24 microfaradios. Voy a anotar esos 24 microfaradios. Y como resultado, mi capacitor A va a tener un valor de 40 microfaradios. ¿Sí? Entonces yo ya he pillado el capacitor A. Es decir, ¿a qué equivale esto de acá? No he pillado la capacidad total o el capacitor total. Por lo tanto, yo ahora voy a analizar este otro esquema que ya tengo acá, que es más simple. Y esta es una asociación en serie. Por lo tanto, corresponde utilizar las fórmulas que están en serie. ¿Sí? Voy a trazar una línea. Acá. Ahí está bien. ¿Sí? Y pues resulta que
para pillar el capacitor total, ya que está en serie, dice 1 sobre capacitor total es igual a 1 sobre capacitor 1 más 1 sobre capacitor 2 más 1 sobre capacitor 3. Voy a ocupar esta fórmula. Voy a decir 1 sobre capacitor total va a ser igual a 1 sobre el capacitor, en este caso no es el capacitor 1, es el capacitor 3, ¿sí? Recuerden que estamos acá, ¿sí? Ya estamos en este esquema que está en serie. Más 1 sobre el capacitor A. Capacitor A. Vuelvo a repetir esto porque estamos trabajando en el esquema en serie. Ahora, simplemente nos toca reemplazar 1 sobre el capacitor total va a ser igual a 1 sobre el capacitor 3. El capacitor 3 tiene un valor de 32 microfaradios. Por lo tanto, yo voy a anotar 32 microfaradios. Más 1 sobre el capacitor A. Y el capacitor A tiene un valor de 40 microfaradios. 40 microfaradios. ¿Sí? Ahí. Pues si saco el máximo común, denominador, voy a obtener que 40 por 32 va a ser igual a 1280. Y digo 1280 dividido entre 32 me va a dar un resultado de 40. Y 40 por 1 es 40. Por lo tanto voy a anotar aquí 40 más 1280 dividido entre 40 me va a dar 32. 32 por 1, 32. Por lo tanto aquí voy a obtener 32. Luego vuelvo a repetir 1 sobre el capacitor total va a ser igual 40 más 32, 72. Por lo tanto, aquí voy a tener un resultado de 72 sobre 1280. ¿Sí? Ahora, ¿qué dije yo? Como mi variable está dividiendo, recuerden que si yo invierto esto, todo va a ser negativo. Pero si multiplico por menos 1, pues me va a quedar positivo. Por lo tanto, yo voy a decir capacitor total va a ser igual a 1280 sobre 72. Invirtiendo. Recuerden que al final me queda positivo. Por lo tanto, el capacitor total, voy a escribir acá, aquí abajito, el capacitor total va a tener un valor dividiendo 1280 entre 72, me va a dar 17,78 trabajando con dos decimales. 17, a ver, 17,78 microfaradios. Recuerden que estamos trabajando con microfaradios. Microfaradios. A ver, ahí. Por lo tanto, recuerden que siempre trabajamos con faradios, convirtiendo el capacitor total a faradios. Va a tener un valor de 17. Recuerden que es lo mismo, simplemente le aumentamos notación científica. 17,78 por 10 a la menos 6 faradios. ¿Sí? Ya tenemos el valor de la capacidad total
y hemos pillado la respuesta al inciso A. La capacidad total. Ahora me dice, inciso B, la carga en cada uno de los condensadores. Por lo tanto, voy a volver más abajo, ¿sí? Voy a llevarme estas dos fórmulas para que sigamos analizando. Vamos a bajar más abajo, ¿sí? Para que podamos seguir analizando. Ahí. Bueno, vamos a dejar acá, ya que hemos pillado la capacidad total, tenemos el valor. Un poquito más acá. A ver. No, no se ve. Ahí. Ya. ¿Sí? Ahí. El inciso B dice, vamos a anotar el inciso B, aquí, me pide la carga total en cada uno de los condensadores. Quiere decir que debo pillar la carga en este condensador, en este condensador y en este condensador. Es decir, en cada uno de los condensadores debo pillar la carga. Por lo tanto, voy a bajar más abajo y voy a decir, como tengo el potencial total y la capacidad total, pues puedo pillar la carga total. Recuerden que esto que está acá está en serie. ¿Sí? Por lo tanto, yo voy a decir carga total va a ser igual al potencial total por la capacidad total. Por lo tanto, yo puedo pillar la carga total. Entonces, la carga total va a ser igual. ¿Cuánto equivale el potencial total? 60 voltios. Eso no va a cambiar. 60 voltios por la capacidad total. La capacidad total ya la pillamos. ¿Sí? Vamos a colocar ahí. Y equivale a 17,78 por 10 a la menos 6 faradio. Entonces la carga total va a ser igual a 1,062 por 10 a la menos 3 Coulomb. ¿Sí? Y ahora quiero que analicemos esto. Recuerden que ya he pillado la carga total. Por lo tanto, si yo me ubico acá, fíjense bien, esto está en serie. ¿Sí? Está en serie. ¿Y qué dice mi fórmula en serie? Dice que las cargas en serie son iguales. Es decir, la carga total es igual a la carga 1, igual a la carga 2, igual a la carga 3. Por eso yo puedo decir que si he pillado la carga total, he pillado la carga 3, que es esta de acá, y la carga en A. ¿Sí? Entonces, esta carga total va a ser igual a la carga 3 e igual a la carga en A. Hasta ahí. ¿Sí? Es decir, este valor equivale para para estas otras dos cargas. Es la misma. Pero ahora nos falta pillar la carga del capacitor 1
y el capacitor 3. Ya pillamos el capacitor 3, perdón. Lo que nos falta es el capacitor 1 y el capacitor 2, ¿sí? ¿Por qué no es lo mismo? Porque el capacitor 1 y el capacitor 2 están en paralelo. Y la lógica que hicimos nosotros aquí abajo es que esto está en serie. Por lo tanto, he pillado la carga en el capacitor 3 y en el capacitor A. Bien. En paralelo es distinto. Si yo me fijo aquí la carga, dice que es la suma, capacitor total es igual a la suma del capacitor, perdón, la carga total es igual a la carga 1 más la carga 2 más la carga 3, lo cual quiere decir que es diferente. Si es diferente, debo ocupar esta fórmula que está acá. ¿Sí? Despejando, la carga va a ser igual al capacitor por el potencial. Perdón. A ver. Ahí. Vamos a bajar abajo. Ahí. Vamos a bajar abajo. Vamos a trazar una línea. Aquí. Para poder separar. Recuerden que estas son las cargas en serie. Vamos a escribir en serie. Y acá vamos a pillar las cargas en paralelo. ¿Sí? En paralelo. En paralelo. Ahora dijimos que tendría que ocupar la fórmula y me da igual que la carga 1, porque yo quiero pillar la carga del capacitor 1, voy a decir la carga 1 va a ser igual al potencial 1 por el potencial, perdón, por la capacidad 1. Por lo tanto, la carga 1 va a ser igual. ¿A cuánto equivale el potencial 1? Pues el potencial 1 equivale a 60 voltios. Recuerden que el potencial en paralelo sigue siendo el mismo. 60 voltios por el capacitor 1. El capacitor 1 tiene un valor de 16 microfaradio. Por lo tanto, yo voy a anotar 16. Recuerden que tengo que convertir a faradio. Convertido a faradio me va a salir 16 por 10 a la menos 6 faradio. ¿Sí? Hasta ahí. Por lo tanto, esa carga 1, la carga 1 en el capacitor 1 va a ser igual a 9,6 por 10 a la menos 4 coulomb. ¿Sí? Y ahora me falta pillar la carga, ¿sí? La carga en el capacitor 2. Recuerden que ese capacitor está en paralelo. Voy a trazar otra línea. Vamos a hacer en este otro lado. Seguimos en paralelo. Recuerden que el capacitor 1 y el capacitor 2 siguen en paralelo. Por lo tanto, yo debo seguir con estas fórmulas que están acá. ¿Sí? La carga 2 va a ser igual al potencial 2 por el capacitor 2. Por lo tanto, la carga 2 va a ser igual al potencial 2. ¿El potencial 2 cuánto vale? Fíjense acá, en paralelo el potencial sigue siendo el mismo. Por lo tanto, voy a colocar 60 voltios. A ver.
60 voltios por el capacitor 2. ¿Cuánto vale el capacitor 2? El capacitor 2 tiene un valor de 24 microfaradios. Convirtiéndolos a faradios sería 24 por 10 a la menos 6 faradios. Por lo tanto, la carga 2 va a tener un valor de, haciendo la multiplicación, nos va a dar un valor de 1.44 por 10 a la menos 3 coulomb. Por 10 a la menos 3 coulomb. ¿Sí? Ahora sí. Y ahora hemos pillado el inciso B. Nos falta el inciso C. ¿Qué decía el inciso C? Si vamos para arriba. Me está pidiendo el voltaje en cada uno de los condensadores. ¿Sí? El voltaje en cada uno de los condensadores. Por lo tanto, vamos a analizar nuestro gráfico. Vamos a ir más abajo. Vamos a trazar una línea. Ahí está bien. ¿Sí? Bien. Vamos a agarrar el lápiz. Y ahora vamos a decir. Pues quieres saber el potencial en cada uno de ellos. Yo primero voy a pillar el potencial. Se colgó. A ver. Ahí. Listo. Voy a pillar el potencial 3 primero. Por lo tanto, voy a decir el potencial 3 va a ser igual a la carga 3. Está pidiendo en cada uno de ellos. A ver, vamos a hacer una línea. Sobre la capacidad 3. Por lo tanto, ese potencial 3 va a ser igual a cuánto equivale a la carga 3. La carga 3 ya la encontramos. Recuerden que la carga 3 es igual a la carga total. Recuerden acá. Como está en serie, fíjense acá, está en serie, nosotros pillamos la carga total. ¿Dónde está la carga total? Aquí. ¿Ves? Si yo pillé la carga total, yo había dicho que también en serie es igual a la carga 3 igual a la carga A. Por lo tanto, voy a aplicar eso. Voy a colocar el valor de la carga 3, que equivale a ¿cuánto? A 1,062. 1,062. A ver. Por 10 a la menos 3 coulomb. Dividido entre la capacidad 3. ¿Y la capacidad 3 cuánto vale? 32 microfaradios. Pero convirtiéndolos a faradio, me queda 32 por 10 a la menos 6 faradios. Recuerden que siempre ocupamos faradios y coulomb. Por lo tanto, el potencial 3 va a tener un valor de 33,1875. ¿Qué me queda? Me queda voltios. Recuerden que el potencial siempre termina en voltios. Hasta ahí pillé lo que es el potencial en el capacitor 3. Me falta pillar el capacitor, el potencial en el capacitor 1 y en el capacitor 2. Por lo tanto, vamos a analizar. Resulta que el capacitor 1, acá,
y el capacitor 2 están en paralelo. Por lo tanto, ya fijándome en la fórmula, en paralelo, perdón, el potencial, fíjense bien, si yo pillo el potencial total, es igual al potencial 1, igual al potencial 2, igual al potencial 3. Por lo tanto, yo debo buscar el potencial en A y va a ser el mismo que está en el 1 y en el 2. Entonces voy a decir, aquí abajito, potencial A, hacemos una línea para poder separar. Ahí. Potencial A ver, va a ser igual a la carga en A, que eso ya lo hemos pillado, carga en A, sobre la capacidad en A. ¿Sí? Ahí está. Entonces el potencial A va a ser igual. ¿Cuánto vale la carga en A? La carga en A ya la pillamos. Fíjense más aquí arribita. Está ahí. Es 1,0, perdón, 1,062 por 10 a la menos 3 coulomb. Yo voy a anotar acá. Perdón, vamos a hacer la línea primero. 1,62 por 10, perdón, 0,62. 0,62 por 10 a la menos 3 coulomb. Todo dividido entre la capacidad A. La capacidad A ya la pillamos y era de 40 microfaradios. Pero yo como tengo que ponerlo en faradio, directamente convertido va a ser igual a 40 por 10 a la menos 6 faradios convertido. Por lo tanto, el potencial A va a ser igual a 26,55 voltios. ¿Sí? Y encontramos el potencial en A. Ahora quiero que recuerden algo. Nosotros pillamos la capacidad en A. Fíjense bien. Hemos pillado la capacidad en A, ¿sí? Que equivale a todo lo que está aquí adentro. Y esto está en paralelo. Si yo me fijo acá, en paralelo dice que todos los potenciales son iguales. Por lo tanto, yo puedo decir que el potencial A, aquí abajito, que el potencial A es igual al potencial 1 igual al potencial 2, ¿sí? Y ya tengo la respuesta y ahí terminaría el ejercicio número 8 de capacitores o condensadores. Bueno, aquí terminaría el tema de capacitores y condensadores.